Welcome back. We are joined today by Kai Achim Schönbach. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Kai Achim Schönbach, vicealmirante retirado y ex jefe de la Marina Alemana. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Gracias, profesor. Según tengo entendido, usted fue el jefe de la Marina Alemana hasta enero de 2022, cuando se vio prácticamente obligado a dimitir. El motivo de ello, que me pareció asombroso, como a muchos otros en todo el mundo, fue que hizo unos comentarios durante una reunión en la India que se consideraron controvertidos. Usted sostuvo que Ucrania probablemente no podría recuperar Crimea y que tendría más sentido tratar a los rusos con mayor respeto. Creo que la cita fue que Putin merece respeto. Así que, según tengo entendido, ni siquiera se trataba de una postura normativa sobre si Rusia debía conservar Crimea. Era simplemente el reconocimiento de que no había ninguna posibilidad de arrebatarle Crimea a Rusia. Pensé que eso debía tener sentido, mucho sentido, al menos sentido común. Sería una posición o un argumento aceptable, ya que reconocer la realidad suele ser muy importante para aplicar las mejores políticas. Y en retrospectiva, diría que se podrían haber salvado muchas vidas si la gente hubiera escuchado a personas como usted. Pero en cambio, se vio obligado a dejar su cargo como jefe de la Marina Alemana. Me preguntaba si podría explicar qué ocurrió en aquellos días. Por ejemplo, ¿cuál fue la razón que se dio para su destitución? Antes que nada, ¿debería dirigirme a usted como profesor? ¿O puedo decir Glenn? Glenn, ¿podemos ser informales? Sí, creo que tu introducción fue perfecta, ya una declaración perfecta. Bien, entonces, para quienes quizá no lo sepan, porque como dijiste, se consideró controvertido. Sin embargo, el gobierno alemán no tenía realmente una posición clara en ese momento respecto a este asunto. Todo tenía que ver con el hecho de que visité Nueva Delhi en 2022. Como mencionaste, en enero, durante el viaje de la fragata alemana Bayern, era la primera vez en 10 años desde la última vez que una fragata o cualquier barco alemán había visitado Asia Oriental. En el viaje de regreso hicieron escala en Pakistán, luego en India, a medio camino de casa antes de volver a Wilhelmshaven, en la parte noroeste de Alemania. Estaban en Bombay. Después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores en Delhi y asistir a varias otras citas, me invitaron con relativamente poca antelación a lo que se podría llamar una doble reunión que duró en total unas 3 horas y media. Participaron 2 grupos de expertos en un suburbio de Nueva Delhi. En la segunda cita, me pidieron que diera una conferencia y mantuviera una breve sesión de preguntas y respuestas, que se suponía que solo duraría unos minutos. La conferencia en sí, por supuesto, había sido coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa en Berlín. Durante la breve sesión de preguntas y respuestas, una joven en la sala, recuerda, era durante la época del coronavirus, así que estábamos separados en distintas salas. Ella me preguntó qué pensaba pasar a continuación con la península de Crimea. Puedes verlo en el video. Le respondí que realmente no lo sabía, pero que no esperaba que la Federación Rusa devolviera voluntariamente la península de Crimea. Dije algo como, Crimea se ha ido, no va a volver. Sin embargo, esta declaración fue interpretada en los medios alemanes como si yo estuviera de acuerdo en que la península de Crimea debía seguir formando parte de la Federación Rusa y que aprobaba las acciones de Rusia. Por favor, perdonadme por decir esto aquí en este canal, pero esa interpretación de mis declaraciones y de mi postura era una completa tontería, simplemente una estupidez. Por supuesto, yo no sostenía esa opinión. Ya había hecho una presentación a favor de Ucrania sobre este tema en la OSCE en Viena justo un año antes, en una audiencia sobre el asunto en mi calidad de jefe de la delegación alemana. Como resultado, se me concedió una alta condecoración ucraniana. Incluso después de este supuesto escándalo, recibí la medalla de honor de la Universidad de Kiev. Así que, en este sentido,
Glenn, puedes ver que de ningún modo quise considerar el estatus de la península de Crimea como algo distinto de una parte de Ucrania. La segunda pregunta, la que mencionaste más tarde cuando dije Putin se lo merece, vino de un participante que preguntó qué creía yo que la Federación Rusa o el presidente Putin querían o esperaban. Dije en esencia que no lo sabía, por supuesto, pero que si tuviera que especular, y supondría que la Federación Rusa y su presidente quieren tratado como socios en igual condiciones. Posteriormente vinculé esto con la palabra respeto. Dije que si me preguntaban qué quería Putin, probablemente era respeto. Lo que quise decir con eso era respeto por el derecho de Rusia a representar sus propios intereses de seguridad en sus fronteras occidentales. Pero lo crucial era respeto. Lo que no dije y no quise decir fue que uno tuviera que cumplir con las exigencias de Rusia o aceptar todo lo que quisiera. Más tarde dije, y él también lo merece. Pero eso no estaba dirigido personalmente a Vladimir Putin. Se refería al presidente de la Federación Rusa. Luego continué diciendo que si solo se trataba de eso, simplemente respeto en este sentido, entonces podría lograrse a bajo coste o incluso sin coste alguno. Ahora bien, este video, que mostraba solo un fragmento muy pequeño de la conferencia y el debate de 3 horas y media, se filtró sin el contexto que lo rodeaba. Entre los expertos presentes en la sala y frente a las cámaras, no era necesario repetir cada 2 minutos que no apoyábamos las acciones de Moscú. Estaba absolutamente claro. A raíz de esta filtración, que incluía solo uno de los 3 bucles de audio, se me acusó de ser partidario de Putin y simpatizante de Rusia. Como resultado, se presentó de esa manera. Los medios alemanes ejercieron mucha presión sobre la entonces ministra Christine Lambrecht. Era una ministra, por lo que se sintió obligada a destituirme. Después presenté mi dimisión. Vi que la ministra y mi superior militar, el jefe, estaban más o menos indefensos y no querían luchar por mí, ni al menos desmentir ese encuadre falso y apoyarme. Así es la vida. Bueno, lo que has descrito también se ha observado entre periodistas y en el ámbito académico. Por ejemplo, personas como el profesor John Mearsheimer y otros han señalado durante los últimos 20 años que las principales preocupaciones de seguridad de Rusia estaban vinculadas a su temor de que Ucrania acabara en la órbita de la OTAN. Y como sostiene Mearsheimer, si no se reconocían o respetaban esas preocupaciones de seguridad, entonces, bueno, era necesario proteger a Ucrania, porque si se ignoraban las preocupaciones de Rusia, probablemente resultaría en una manera de destruir a Ucrania. Así que, de nuevo, cuando personas como Mearsheimer plantearon este argumento, se consideraba una posición pro-ucraniana. Es decir, si ignoramos las preocupaciones de seguridad de Rusia, entonces, esencialmente, Ucrania perecerá. Del mismo modo, si se instalara una base militar china en México, habría que respetar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. De lo contrario, México perecería. Así que la posición pro-ucraniana o mexicana también consistiría en tener eso en cuenta. Por supuesto, uno puede no estar de acuerdo con este análisis, pero lo que me resulta asombroso es que ya no se permite hacerlo. Básicamente, si quieres mostrar simpatía hacia Ucrania, ahora parece que eso significa ignorar todo lo demás y seguir adelante sin freno. Me preguntaba cómo interpretas esto. Realmente estaban cambiando las cosas y creo que fue el vicesecretario de Defensa de Estados Unidos quien dijo que esta era una reacción infantil por parte del gobierno alemán o de la ministra de Defensa alemana. Pero para ser sincero, no fue la ministra de Defensa. Sí, ella me expulsó formalmente, pero venía del lado de los verdes dentro de la nueva coalición. La coalición acababa de formarse un par de semanas antes. Y la señora Baerbock, como sabes, que ahora se presenta como jefa de la Asamblea General en Nueva York en las Naciones Unidas, fue ella. Dijo, vale, no quiero tenerlo más en las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, lo que se busca en una coalición, especialmente al comienzo de tu etapa en el gobierno, es silencio.
as government, you want to have silence. You don't have any kind of problems, and so I was the minor. No tienes ningún tipo de problema. Así que yo fui la víctima menor. Me echaron. Bien. Lo interesante es que, por supuesto, ya no guardo rencor por ello. Creo que el primer año fue duro, pero ahora han pasado 4 años. El hecho es que solo 1 o 2 años antes de eso, aparecí en la televisión alemana porque tenía bastante buena reputación en la política militar alemana. Señalé que teníamos una amenaza en el mar Báltico, especialmente en el Mar del Norte y el Mar de Noruega, por parte de las flotas báltica y nórdica rusas rearmadas. Y así este tipo que realmente decía, oye, venga, aquí está la amenaza, por favor, concéntrate en eso, fue de la noche a la mañana, a través de algún tipo de radicalización, repentinamente etiquetado como simpatizante de Putin. Creo que eso fue muy ridículo, y sigo sin serlo. Pero bueno, así es la vida. Bueno, lo que me parece extraordinario, y tu caso lo deja muy claro, es esta incapacidad actual que he notado de siquiera hablar de cuestiones de seguridad. No solo Rusia, sino también Irán o China. Toda la idea de tratar a los rivales con cierto respeto, de que no son malvados, de que tienen preocupaciones e intereses en materia de seguridad, parece ser algo nuevo. Quiero decir, te uniste a la Bundeswehr. Creo que en 1984, y durante la Guerra Fría, éramos capaces de debatir cuáles eran las preocupaciones de seguridad de nuestros adversarios. No porque tuviéramos que apoyarlos, sino porque si reconoces sus preocupaciones, entonces entiendes qué podrían provocar nuestras políticas y reacciones. Y por eso ya no hacemos eso. No hablamos solo de cuestiones de seguridad, sino también de cómo hablamos de los líderes extranjeros. Dijiste que también hay que respetar a Rusia. Pero hoy en día, la forma en que hablamos de los líderes es completamente diferente a la de la época de la Guerra Fría. Es muy emocional, llena de términos con carga moral. Todos nuestros adversarios son autócratas, tiranos, dictadores, matones. Quiero decir, no teníamos esto durante la Guerra Fría, y no estoy seguro de por qué. No parece beneficiar a la diplomacia. Es una forma de postureo interno. ¿Cómo explicas esta transición? Estuviste allí desde los años 80 hasta los 90. ¿Sabes por qué empezamos a hablar de esta manera? Oh, esa es una buena pregunta. Creo que puedo decir, especialmente en el caso de Alemania, que tiene mucho que ver con la moral y el moralismo. Realmente estábamos cambiando respecto a esa idea. En las Fuerzas Armadas siempre decíamos, da un paso atrás y adopta una visión más amplia. Y por supuesto teníamos buenas, bueno, no muy buenas, pero sí buenas, relaciones comerciales morales y suficientes con la Unión Soviética en aquel momento. En Alemania teníamos este dicho, mientras comerciemos entre nosotros, existe la posibilidad de influir en la otra parte, una influencia mutua, en beneficio de la paz y la estabilidad. Pero ahora en Alemania, y creo que en gran parte de Europa Occidental, probablemente también en Estados Unidos, aunque no en la misma medida que en Alemania y Francia, siempre es una cuestión de moral. Y no están hablando de estrategia, están hablando de operaciones o tácticas. Siempre se trata de la moral, pero no de aceptar la realidad. Y como diría en este contexto, vale, probablemente no me guste lo que hacen el presidente Putin y el gobierno ruso. No me gusta lo que hacen los iraníes. Pero creo que fue en tu canal con el coronel McGregor, de quien soy un absoluto admirador. Dijo que más importante que ser dominante, que dominar otro país o una región del mundo, es tener condiciones estables. La estabilidad es imperativa. Es más importante de establecer un nivel monetable en otros países y regiones. Para ahora están más progresos de ejército todo el mundo en los llamados por doento, el lado entorno de menores. No, una condición estable, eso es todo.
¿De qué se trata todo esto? Creo que hemos perdido esa comprensión. Ahora no creo que lo que teníamos en los años 50 o 60 fuera realmente en blanco y negro. Los rusos y las naciones del Pacto de Varsovia estaban en un lado y nosotros éramos los buenos en el otro. Era blanco y negro. Y perdimos eso a principios de los 90. No lo sé. Probablemente sea como la antigua Roma, que necesitaba, con Cartago, una especie de adversario y un enemigo para definirme. Y cuando el enemigo, después de la tercera guerra contra Cartago, Roma empezó a decaer. Y creo que más o menos ahora mismo. Sí, es un buen punto. A menudo pienso que después de la Guerra Fría, cuando esencialmente volvimos a dividir Europa, también necesitábamos un nuevo marco normativo de nosotros. ¿Quiénes somos y quiénes son ellos? Tuvimos que definirlo todo como democracia liberal frente a autoritarismo, porque creo que durante la Guerra Fría era algo cómodo. Ambos bandos aceptaban cuáles eran las líneas divisorias ideológicas. Nosotros éramos los capitalistas, ellos eran los comunistas. Nosotros éramos los cristianos, ellos eran los ateos. Pero luego, por supuesto, después de la Guerra Fría, cuando se impuso unilateralmente, quizá adoptó una forma más burda. Lo que me resulta fascinante es que no eres el único en Alemania, entre el liderazgo alemán, que se ha mostrado preocupado por esta evolución. Estuve hablando con un colega suyo, el general Harald Kuchat, antiguo jefe del ejército alemán y también el máximo representante militar dentro de la OTAN. Él también señala que ha sido un error ignorar las preocupaciones de seguridad de los adversarios, Rusia en este caso, y rechazar la diplomacia. Es un desarrollo interesante para Alemania, sin embargo, porque tuvo un papel bastante singular durante la Guerra Fría. Fue el país de la Ostpolitik, que proponía que el compromiso y la comprensión mutua podían ser un camino importante hacia la paz, en lugar de limitarse a intentar derrotar al adversario. Ese tipo de compromiso diplomático pretendía reducir la competencia en materia de seguridad y fortalecer la paz. ¿Cree que se está produciendo un alejamiento de esto? Porque, de nuevo, yo observo la situación un poco desde fuera de Alemania. Sí, pero acabas de mencionar al general Kuchat. Solo puedo estar de acuerdo con él. Personalmente, le tengo en gran estima. Tanto nosotros dos, como los demás expertos militares que has mencionado, hemos señalado y demostrado repetidamente que ignorar los intereses de seguridad de la Federación Rusa no es una muestra de fortaleza. Es indiscutible que los países de la OTAN, incluidos aquellos que se unieron a la alianza durante su expansión, estaban en una posición más fuerte. Cuando tanto Georgia como Ucrania fueron identificadas como futuros aliados en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, no debe olvidarse que Alemania y Francia fueron los dos países que inicialmente se opusieron a la adhesión de Ucrania a la OTAN en aquel momento. Hoy en día, personas como el general Kuchat y yo somos comparados a menudo con los partidarios del primer ministro británico Neville Chamberlain, quien en las negociaciones con Adolf Hitler poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, creía que la política del llamado apaciguamiento podía evitar que Alemania entrara en guerra. Así que, volviendo a su pregunta, reconocer que la Federación Rusa tiene intereses de seguridad legítimos en su frontera occidental no tiene nada que ver con el apaciguamiento, sino con la previsión estratégica. En mi opinión, en algunas capitales occidentales, y especialmente en Washington, se ha cultivado desde hace tiempo una imagen diferente de la Federación Rusa, como dije, con ese pensamiento en blanco y negro. Occidente había ganado la Guerra Fría, como decimos ahora, y solo se trataba de expandirse más hacia el este y mantener pequeña a la Federación Rusa. Sin embargo, como he aprendido en muchas conversaciones con políticos de países de la OTAN, muchos no esperaban que la Federación Rusa se recuperara tan rápido y de manera tan sostenible, tanto económica como militarmente. Y ahora el presidente ruso, con el apoyo de su pueblo, nunca debemos olvidarlo,
ha hecho una exigencia clara de que se respeten los intereses de seguridad de Rusia en sus occidentales, como ya dije en la INEM. Y creo que tienes toda la razón en que Alemania solía ser una potencia diplomática importante, con una especie de función de puente. Lamentablemente no se trata solo de la ministra de Asuntos Exteriores Baerbock o ahora del señor Wadefull. Lo hemos olvidado en Berlín y también en otros países, pero especialmente en Berlín. Y hoy volvemos a tener, sí, una desafortunada, ¿cómo decirlo? Una desafortunada tendencia en ciertos círculos a ignorar las seguridad de otros estados, no solo Rusia. Lo mismo ocurre con China, Irán e Israel. El personal político, y no estoy hablando aquí de criticar a los políticos por criticar, que no se me malinterprete, el personal político en Alemania, y creo que también en Noruega, puedes comprobarlo, pero también en otras naciones y en la Comisión Europea, no tiene el calibre necesario para tomar siempre las decisiones correctas en estos tiempos difíciles y peligrosos. Cuando se pregunta por qué no estamos debatiendo las preocupaciones de seguridad de Rusia, o por qué hemos dejado de hacerlo, solo puedo decir que mi impresión es que tras su victoria en la Guerra Fría, Occidente cree que ahora tiene derecho a determinar el destino de todas las naciones de Europa, incluida al parecer Rusia. Esto ha resultado ser un error fatal, dado el apoyo a Ucrania, que sigo encontrando incomprensible. Una vez más, no es un signo de debilidad por parte del mundo occidental acomodar a la Federación Rusa en ciertos puntos. Creo que el objetivo final, nuestro objetivo final, debe ser siempre el interés nacional, paz, reconciliación, equilibrio y buenas relaciones comerciales. No puede ser nuestro objetivo garantizar que la Federación Rusa o países similares se debiliten hasta tal punto que se vean obligados a contraatacar, que es precisamente lo que estamos afrontando ahora. Lo que necesitamos son conversaciones al más alto nivel, y creo que llegaremos a ello, altos el fuego y ofertas de paz de todo tipo. Y una vez más lo diré, aceptación de nuevas realidades. Entiendo que eso debe de ser muy difícil para cualquier patriota ucraniano, aceptar la cesión de territorio de su país a la Federación Rusa. Aunque solo estoy involucrado de forma marginal, lo menciono porque me preguntaron al respecto en una entrevista ayer por la tarde. Puedo entenderlo muy bien y probablemente pensaría y reaccionaría de manera similar si fuera ucraniano. Pero ahora se trata de poner fin a las muertes y al sufrimiento, y eso no es solo una frase hecha, no hay alternativa. En este sentido, al observar la oportunidad perdida en Estambul, a partir de los documentos de Estambul de abril de 2022, Kiev debe preguntarse una vez más si ceder la región del Donbass, o la parte restante de la región del Donbass que no está actualmente ocupada, a la Federación Rusa, es una contribución dolorosa a la paz, pero creo que necesaria. Bueno, es interesante lo que dijiste sobre esto. Nadie esperaba la rápida recuperación de Rusia. Ese fue un tema clave, recuerdo, que muchos líderes estadounidenses debatían en los años 90 en el contexto de la expansión de la OTAN. La idea era, bueno, que simplemente teníamos que gestionar el declive de Rusia, básicamente. Pero había estadistas destacados como George Kennan que señalaban que Rusia no permanecería débil y que se recuperaría. Y que cuando lo hiciera, volvería a exigir que se respetara su seguridad. Predijo que entonces simplemente llamaríamos a Rusia malvada e imperialista. Y lo mismo con el secretario de Defensa de Clinton, William Perry. Dijo que incluso consideró dimitir de su cargo, porque esto conduciría, de forma previsible, a un conflicto con Rusia. Así que, de nuevo, la razón por la que lo menciono es porque antes era aceptable hablar abiertamente de estas cosas, a diferencia de ahora, cuando la gente es apartada de sus cargos por hacer comentarios que deberían ser de sentido común. Y como dije, en 2008, hoy en día ni siquiera se nos permite decir que Rusia podría haberse sentido amenazada por la expansión de la OTAN.
Eso se considera una prueba de ser prorruso y entonces te etiquetan como antioccidental o algo por el estilo. Pero la propia Angela Merkel señaló que la razón por la que Ucrania no podía recibir un plan de acción para la adhesión era que Moscú lo interpretaría, cito, como una declaración de guerra. Y Burns, el director de la CIA, también dijo en su famoso memorando que esto probablemente provocaría una guerra civil en Ucrania y que Rusia intervendría militarmente, algo que no quería hacer. De nuevo, incluso el exdirector de la CIA, Robert Gates, dijo que avanzar hacia Georgia y Ucrania era realmente ir demasiado lejos. Fue una imprudencia y no tuvo en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Eso es algo que no supimos hacer, dijo. Quiero decir, ¿quién llamaría a Robert Gates putinista o Putin Bersteyer? Es absurdo. Y también estaba el embajador británico en Moscú, Roderick Lyne, que dijo lo mismo. Si quieres empezar una guerra con Rusia, intentar incorporar a Ucrania a la órbita de la OTAN sería la mejor manera de hacerlo. De nuevo, no como una defensa, sino como una advertencia. Así que todas estas cosas se podían decir, pero ahora se acabó. Es muy extraño ver lo rápido que ha ocurrido todo esto, supongo. En efecto, como acabas de enumerar, hubo tantas voces, no solo de países pequeños como Austria, Suiza o Francia, sino incluso desde el entorno de Washington. Muchas personas sensatas dijeron: vamos, no crucéis esas líneas rojas. Y acabamos de mencionar la cumbre de Bucarest en 2008, la primera vez que el líder ruso asistió a esa reunión. Y allí lo dijo: no hagáis esto ahora. De acuerdo, dijo más que eso, pero aún así, no lo hagáis. Para nosotros, es una línea roja. Y aunque todo el mundo lo sabía, y probablemente la reacción de Francia, del presidente francés y de la señora Merkel, nuestra canciller en aquel momento, lo reflejaba, aún así siguieron adelante, probablemente sabiendo en el fondo de sus mentes: vale, quizá en el futuro los empujaremos hacia adelante. Pero todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo oyó, todo el mundo lo vio, y siguió adelante. Y esto es, creo yo, sí, vale, ahora está en alemán, lo que significa: de acuerdo, ahora se ha acabado el tiempo. Puedes discutir y discutir y discutir, pero ahora estamos en esta guerra, y este es el final del desarrollo, y no sabemos qué vendrá después. Bueno, creo que quizás se remonta a lo que dijiste antes, que todo el lenguaje ha pasado de ser estratégico a ser moralista. Ya sabes, esto estaba en Maquiavelo, hace 500 años, en El Príncipe, donde Maquiavelo escribió que los hombres tienden a ver el mundo como desean que sea, y que eso es su perdición. En otras palabras, hay que aceptar la realidad tal como es. Pero cuando tienes que hablar todo el tiempo en ese lenguaje normativo, lo contrario se percibe como traición. Entramos en un terreno peligroso. Pero sobre ese punto, argumentaste en aquella reunión en la India que Ucrania probablemente no sería capaz de recuperar Crimea de todos modos, que no podría retomarla. Y como dije antes, eso se planteó como una afirmación de hecho, no como un argumento normativo que sugiriera que Rusia debería conservarla. Pero ¿por qué pensabas que era evidente que Rusia nunca entregaría Crimea? Ahora bien, yo diría que ni siquiera era una declaración normativa. En realidad era una declaración militar, ante todo, porque yo estaba sentado allí con el uniforme puesto, como se puede ver en el video. Desde mi punto de vista, la razón por la que Crimea, y esto no lo sabe mucha gente, es que incluso las provincias de los oblasts, como se llaman en ruso, Jersón, Zaporilla y otras, fueron entregadas de Rusia a Ucrania simplemente para ayudarla a sobrevivir, porque la RSS de Ucrania al principio no era en absoluto capaz de sobrevivir como república. Así que se le concedieron esos territorios. Por razones históricas, creo que ese fue uno de los motivos. Y ante todo, muchas personas rusas, rusos étnicos, viven en la península de Crimea.
Y como recordarás, ya tuvimos un referéndum en los años 90, y luego tuvimos otro. Sí, después de traer a los hombrecillos verdes, esos soldados al principio, después de tomar la península de Crimea e integrarla como una nueva provincia, o nuevo oblast, en Rusia. Creo que la gente que vive en esa península siempre ha aspirado a reunirse con Rusia. Por supuesto, desde la cumbre de Helsinki sabemos que no está permitido, no hay autorización, cambiar las fronteras por la fuerza. Sin embargo, creo que después de que fue tomada, y de nuevo, eso fue en 2013, 2014, ahora, 6 u 8 años después, seguimos hablando de devolver Crimea a Ucrania. Y solo con el inicio de la guerra en 2022, esto se convirtió en un nuevo objetivo, o más bien, en un recordatorio. No olvidéis Crimea. Creo que tenemos que aceptar la realidad, y la realidad es que la gente que vive en Crimea quiere quedarse con los rusos. No creo que nadie en Europa o en la OTAN pensara realmente que Rusia aceptaría que Crimea, con Sebastopol, con la flota del Mar Negro rusa, fuera un pequeño enclave rodeado de países de la OTAN. Es increíble. No me puedes convencer de que la gente en Bruselas, o en Mons, o en Washington, creyera de verdad que eso podría funcionar. Y por eso creo que se quedarán con nosotros, y que no hay vuelta atrás. Sí, la dimensión del poder es interesante, porque creo que esta es la razón principal por la que tomaron Crimea, por supuesto. Bueno, no es controvertido decir que no podían permitirse perder la flota del Mar Negro. Si hubieran perdido la flota del Mar Negro, su presencia en el Mar Negro habría quedado casi reducida o desaparecida. Y de nuevo, durante los últimos 1000 años, este ha sido uno de los principales desafíos de Rusia, tener un acceso fiable a los mares. Así que, en el noroeste, siempre tuvieron esas tres aguas, el Ártico, el Mar Báltico y el Mar Negro. Y la principal preocupación era que las grandes potencias marítimas, los hegemones, ya fueran Estados Unidos o el Reino Unido, intentaran contenerlos cortando ese acceso. Así que, ya sabes, había mucho en juego aquí, y la idea de que lo entregarían, simplemente no lo veo. Y como dijiste, incluso muchas encuestas y medios occidentales difundieron sondeos sobre quién quería unirse a Rusia. Y ya sabes, no eran solo rusos étnicos, ucranianos étnicos, tártaros, todos estaban a favor. Lo recuerdo claramente porque quiero decir, en Noruega, cuando tuvo lugar el referéndum, teníamos periodistas de la televisión nacional que informaron sobre las celebraciones, diciendo que casi todo el mundo quería unirse. Pero eso fue entonces, ahora ya no se les permite decirlo. Así que, ya sabes, la realidad siempre tiene que ceder ante la narrativa. Pero, de nuevo, reconocer que quieren hacerlo no significa que uno tenga que decir que se ajusta al derecho internacional. No significa que uno tenga que apoyarlo o legitimarlo. Solo significa que esta es la realidad. Pero, no, me parece, perdón. Solo quiero intervenir en esto, porque creo que se ha convertido en una expresión habitual que oímos ahora en todas las discusiones y entrevistas, y por supuesto se ve en los medios, cuando hablamos del orden internacional basado en normas o del derecho internacional. Es interesante observarlo, y lo vemos ahora en Irán, y estamos hablando de Rusia y del conflicto en el este de Ucrania o en Europa del Este. Es interesante preguntarse, ¿qué podemos decir realmente sobre el derecho internacional? El derecho internacional es útil en tiempos de paz. Sé lo que estoy diciendo ahora mismo, y si estuviéramos en una sala más grande, probablemente me lanzarían huevos por decirlo. Pero el caso es que el derecho internacional y el orden internacional basado en normas han estado, por supuesto, dominados por Occidente desde 1945. Y ahora Occidente está relativamente en declive. Europa no ha desaparecido para siempre, pero en este momento está realmente en lo más bajo. Y Washington ahora solo está librando las últimas guerras de una nación en decadencia. Pero creo que deberíamos empezar realmente en Alemania, en Noruega, en Europa Occidental. Tenemos que empezar a aceptar la realidad.
Sé que suena ingenuo, es fácil decirlo, fácil exigirlo, fácil pensar que es algo que todos deberían aceptar, pero siempre estamos huyendo. Lo veo en la clase política de mi país. Siempre está huyendo. Nos enfrentan a un desafío y entonces empezamos a girar y a apartarnos. Pero desde un punto de vista moral, desde una especie de punto de vista moral no realista, desde la perspectiva de que hablamos de un orden internacional basado en normas, esto debería ser así y así y así. Y aunque lo decimos, nadie nos escucha. Simplemente siguen adelante. Washington hace esto, Moscú hace esto, Pekín lo hace en el lejano oriente y ahora se acerca cada vez más a Oriente Medio. Y probablemente otros países como India o en un futuro próximo Indonesia harán lo mismo. Cada vez estamos más al margen, limitándonos a poner notas. Creo que eso no es lo correcto. Perdón por interrumpir. No, creo que es un punto importante que hay que destacar. Pero quería preguntarte, ¿cómo lo evalúas ahora? Porque esto fue en enero de 2022. Ahora estamos en marzo de 2026, 4 años después de que comenzara esta guerra. ¿Qué crees que Rusia quiere conseguir? ¿Cuáles son sus principales objetivos en esta guerra? Creo que ya hemos tratado la mayoría de los aspectos, pero para resumir, hay muchas razones para esto. Lo que no creo es que Putin se despertara una mañana y decidiera, ahora voy a restablecer la Unión Soviética. Me parece una tontería. Sin duda hay razones políticas tras el golpe del Maidán, en el que Rusia sintió que había sido apartada sin ser consultada. Hay razones históricas, como acabamos de comentar, porque nunca olvidamos esas provincias como Crimea, que, como dije, fue entregada originalmente a Ucrania por Rusia bajo el secretario general Khrushchev. Eso fue principalmente por razones económicas, para hacer viable a Ucrania. Pero también hay razones étnicas, de las que estamos hablando ahora. Pero creo que el aspecto más importante, el más evidente a lo largo de su historia, es que no estamos mirando solo a Crimea, sino también al Donbass. Impulsada por sus experiencias, Rusia siempre ha querido tener un colchón entre sí misma y los posibles conquistadores. Y los conquistadores de su pasado siempre venían del oeste, no del sur, ni del este, ni del norte. Por supuesto, una Ucrania como país neutral era aceptable. Incluso lo dijeron durante las negociaciones con Estados Unidos tras la reunión entre Putin y Trump en Anchorage, Alaska. Podían decir, de acuerdo, Ucrania podría ser un socio de la UE o incluso un miembro de la UE. Esto podría ser aceptable. Pero un posible punto de apoyo para los socios de la OTAN en su frontera occidental, esto es completamente inaceptable. Y este fue el reinicio en 2008 en Bucarest. Así que, en resumen, creo que esta conquista fue, no lo sé, yo no estaba allí, pero parece que no fue planificada seriamente. Fue ejecutada de manera demasiado amateur para eso. Pero ahora se trata de contener a la OTAN en Europa del Este. Creo que este es su objetivo principal, formar de nuevo una zona de contención, que Ucrania sea socia o miembro de la UE, y ya está. No quiero saltar a la siguiente pregunta, sino a otro ámbito. Esto es lo mismo que se negoció en Bucarest, Georgia. Ya tuvimos la guerra entre Rusia y Georgia. Si la OTAN hubiera seguido adelante con Georgia, habríamos tenido el siguiente problema. Espero que haya personas sabias en las capitales para no hacerlo. Sí, reiniciar eso otra vez. Creo que sería un error enorme. Pero de nuevo, hemos aprendido suficientes lecciones de esta guerra, o al menos espero que las lecciones correctas. Si tuvieras que proponer una solución para esto, porque sé, y muchos lo han argumentado, sé que un alemán en el Parlamento Europeo, Michael von Schulenburg, ha escrito esas cartas, firmadas por el general Harald Kuhat, sobre cómo imaginan el fin de esta guerra. ¿Tienes alguna perspectiva sobre cómo crees que podemos ponerle fin? Porque sé que a menudo se piensa que, bueno, ahora que la guerra ha comenzado,
Ya no importa realmente qué la causó. Sabes, ahora estamos metidos en este lío. Pero por otro lado, si quieres resolver un conflicto, tienes que abordar las causas de fondo. Y de nuevo, los rusos han dejado muy claro que no están interesados en ningún alto el fuego temporal que no aborde las preocupaciones de seguridad o la competencia en materia de seguridad que desencadenaron esta guerra desde el principio. ¿Cómo ves un posible final para esto? Porque dadares que la guerra por 4 años es manifestado como no tanto territorial, es muy difícil llegar a un conflict. It's very hard to get a settlement. Yeah. You, I can't do that. No puedo hacer eso, lo pediste. Y creo que esto es lo que realmente tenemos que hacer antes de empezar a hablar de, no nosotros, sino antes de que comiencen las conversaciones sobre cómo lograr la paz, una paz duradera. Realmente tenemos que analizar las lecciones de lo que hicimos mal antes. Creo que hace algún tiempo, ya sabes, el ex general estadounidense Ben Hodges, una figura bastante conservadora, creo que fue el jefe del ejército de Estados Unidos. En Europa dijo que incluso el pequeño ejército finlandés podría borrar al ejército ruso del campo de batalla. Vaya. En otras palabras, mi primera lección al mirar el final de este conflicto, que siempre debe aprenderse y podría haberse sabido de antemano, es que el mayor error es ser arrogante y subestimar al oponente. Hacerlo de nuevo al estallar la guerra fue un error grave. To do so again in the wake of the outbreak of war was a serious mistake. Another mistake, and we must prevent that. Otro error que debemos evitar, y que estamos viendo no solo en Occidente, sino también en otras regiones del mundo, es ignorar, como ya hemos comentado, las preocupaciones e intereses de seguridad de otros países. La arrogancia, la autosuficiencia y la vanidad son los grandes enemigos en la diplomacia, la estrategia y la guerra. Todos debemos comprender que estamos siendo testigos de un cambio profundo en el poder, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Europa, y quizá todo Occidente, debe entender que los tiempos de actuar libremente, sin resistencia, en todas las regiones del mundo, han terminado. Y otra cosa, depender al 100%, del 1000% de nuestro amigo y socio estadounidense por toda la eternidad. Creo que debemos ser muy prudentes con eso. We must be very, very careful with that. So Germany and other countries and Así que Alemania y otros países, y creo que esto es relevante, aunque no sea una respuesta directa sobre cómo poner fin a la guerra, sino más bien sobre lo que debemos hacer nosotros mismos, y vosotros en Noruega ya lo habéis hecho, mientras que Alemania y otros aún tienen que ponerse al día en este aspecto. La mayoría debería centrarse en su propia fortaleza, en sus propias fuerzas armadas y en la resiliencia de sus sociedades. En mi opinión, esto incluye reintroducir el servicio militar obligatorio universal. Nuestro ministro de Defensa, Boris Pistorius, introdujo el término preparación para la guerra para dejar claro que Alemania tiene que ponerse al día, como he dicho. Y creo que, en el conflicto actual, solo mediante negociaciones que se desarrollen en paralelo a los acontecimientos en el campo de batalla, con la mediación de Estados Unidos y un estado del Golfo, creo que fue Omán, y as importantes extranjeras pueden temas mutuos sobre las cuestiones conflictuales. Se teme que Ucrania tendrá que ceder territorio. Y Rusia, si yo asesorara al presidente Putin, cosa que él nunca me ha pedido, también haría bien en hacer concesiones, aunque solo fuera por el bien de la comunicación exterior y del periodo posterior, que finalmente permitieran a todas las partes firmar un tratado de paz. Más adelante, y ya lo he mencionado antes, ¿podrá Ucrania convertirse en miembro de la Unión Europea? Sí, posiblemente, aunque aún no se haya decidido. La adhesión a la UML supone una carga enorme para los demás Estados miembros, especialmente para Alemania. Ucrania no está preparada para la adhesión. Y no quiero decir con esto que no desee que se una. Sé lo que dirá la gente cuando oiga esto. Dios mío, está en contra. No, no estoy en contra. No lo son. No están preparados para ser miembros. Y además, también debe tenerse en cuenta los estados que llevan tantos años preparándose.
están en la lista de espera para cumplir los criterios de adhesión. ¿Puede Ucrania convertirse en miembro de la OTAN? No, en absoluto. Creo firmemente que la exigencia formulada por la representante de Asuntos Exteriores Kallas y otros estados europeos, según la cual la admisión de Ucrania en la OTAN no es negociable, junto con la cuestión territorial, es la principal razón por la que no se puede lograr un alto el fuego ni la paz. Los rusos no quieren un alto el fuego, quieren la paz directamente. Creo que ambas partes, Ucrania y la Federación Rusa, deben encontrar una manera de abordar sus respectivas preocupaciones, garantías y expectativas en materia de seguridad. Si los estados europeos realmente quieren desempeñar un papel importante, y no lo desempeñan en absoluto, al menos no uno útil, en el proceso de paz, entonces las medidas de fomento de la confianza militar no son ni de lejos suficientes. Creo que tendrán que presentar propuestas concretas que defiendan los intereses de Ucrania y al mismo tiempo ofrezcan a Rusia motivos para comprometerse. Esto podría incluir una desmilitarización por fases, zonas desmilitarizadas a lo largo de la línea de contacto, disposiciones de seguridad provisionales que aborden tanto las preocupaciones ucranianas como las rusas, y fórmulas creativas para las zonas en disputa que permitan la reconstrucción y el retorno de los refugiados. En resumen, y para concluir, creo que los pasos que deben darse inicialmente implican intensificar las negociaciones, no en público, Not in public, but behind closed doors. Because if you have too many people watching this, I think porque si hay demasiada gente observando esto, creo que se arruina todo. Hay que encontrar naciones de todo el mundo dispuestas a desplegar contingentes a lo largo de la línea de contacto en Ucrania para supervisar la paz allí durante un periodo de tiempo relativamente largo. Y no es porque yo esté a favor de esto. De lo contrario, la gente diría, sigue siendo un simpatizante de Putin o de Rusia. Por supuesto, es inimaginable que se trate de naciones de la OTAN, naciones europeas de la OTAN. No quieren a la OTAN en su frontera occidental, así que no hagáis esas propuestas, no tiene sentido. Sí, y por difícil que sea, es necesario reconocer que la paz y la estabilidad duraderas en Europa solo serán posibles si la Federación Rusa se reintegra en las relaciones comerciales. Y las diversas organizaciones que tenemos, la OSCE, ellos siguen en la OSCE, por supuesto, pero hay otras, como sin duda sabes. Y esto también implicará el levantamiento gradual de las sanciones. Gradual. Y no se trata de aliviar las sanciones de manera pacífica. Se trata realmente de un proceso de acercamiento, de negociación, y luego con idas y venidas tendrán que levantar esas sanciones con el tiempo. Hay que encontrar una forma de dar a Rusia la oportunidad de participar. Sé que esto suena muy ingenuo, pero darles la oportunidad de participar en proyectos de reconstrucción en Ucrania si fuera necesario, sin que esto se perciba como reparaciones. Como he dicho, sé que suena ingenuo, pero solo sería posible lograr un equilibrio aquí, dando estos pequeños pasos. Siempre pensé que la pertenencia a la UPOIS podría ser algo positivo, en el sentido de que Ucrania obtendría algo que mostrar después de todo esto, de modo que la paz no resultara demasiado humillante. Pero coincido contigo en lo relativo a la preparación para unirse y a la oposición interna hacia ello. Es muy problemático. Además, como dijiste, la arrogancia tiene que desaparecer. A menudo he pensado que esto también está relacionado con la forma en que terminó la Guerra Fría, porque con la victoria tiene un precio, y ese precio es la soberbia. Una vez que eres un hegemón o un hegemón colectivo y tienes todo el poder, no hay una necesidad real de estrategia. No tienes que establecer prioridades sobre qué hacer o no hacer, o dónde hacer concesiones, porque puedes estar en todas partes, puedes imponer tu voluntad siempre. Y si haces cosas estúpidas, cometes errores estúpidos, o te involucras en guerras estúpidas, siempre puedes asumir el coste. Ya no estás concentrado cuando uno es todopoderoso, a diferencia de cuando se enfrenta a un adversario. Así que creo que incluso la diplomacia ha decaído,
porque cuando no hay iguales, la diplomacia adopta la forma de un maestro y un alumno. Esto es algo que oí con bastante frecuencia de Lavrov en Rusia. Siempre señalaba que la diplomacia había sido sustituida por ultimátums y amenazas. No estoy seguro de que eso sea siempre cierto, pero es importante reconocer que la diplomacia ha cambiado de forma fundamental. Así que si puedo colar una última pregunta aquí. Teniendo en cuenta que una de las consecuencias de esta guerra ha sido que Suecia y Finlandia se hayan incorporado, esto ejerce presión tanto sobre el Ártico como principalmente sobre el Mar Báltico. También deja a Kaliningrado en una posición muy vulnerable. ¿Cómo lo ve usted? Incluso después de que esta guerra termine, si, digamos, se alcanza un acuerdo de paz, Dios mediante, ¿qué tensiones futuras cree que podrían surgir? Si no somos capaces de vincular esto a un acuerdo más amplio sobre la arquitectura de seguridad europea, porque, como decían los alemanes y los franceses durante 30 años, debemos evitar el peligro de que una Europa desarrollada sin Rusia se convierta en una Europa contra Rusia. Entonces, si reconocemos que la arquitectura de seguridad europea está algo deteriorada en el punto, ¿cómo cree que esto afectará a las futuras relaciones entre los europeos y los rusos? Creo que no hay alternativa a tener esto, probablemente no como antes del Maidán. El tipo de relaciones que teníamos en los años 2000 o incluso en los 90, no creo que podamos volver a eso. La historia avanza en una sola dirección, pero creo que si alcanzamos un tratado de paz, la cuestión es, ¿cómo será después de las negociaciones? Creo que empezaremos poco a poco, no desde Ucrania o Polonia, por supuesto, ni tampoco desde los países bálticos. Creo que Francia y Alemania tomarán la iniciativa. Francia ya lo está haciendo. Como habrás oído, el presidente Emmanuel Macron ha hecho una propuesta para celebrar estas negociaciones a puerta cerrada. Y Alemania realmente tiene que superar este equilibrio y decir, vamos, reformemos nuestra diplomacia. Revitalicemos la diplomacia que tuvimos en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, y volvamos a hablar con Moscú. Como dije al principio de nuestra conversación, Alemania fue una nación puente entre Occidente y Oriente. En cuanto a Irán y la guerra allí, durante mucho tiempo no fuimos muy bien considerados por Washington. Seguíamos siendo un socio de Teherán, sin aceptar lo que hacían, sin apoyarlo. Pero mientras mantengamos una especie de diplomacia de enlace, conservamos esos lazos y la posibilidad de influir en lo que ocurre allí para que no se vuelva demasiado radical. En el momento en que nos desconectamos, y esto es lo que tenemos ahora mismo en Europa, realmente no vemos lo que los rusos y otros están haciendo entre bastidores. Estos muros, y necesitamos este vínculo, necesitamos recuperar estas líneas de comunicación. Puede que eso empiece a hacerse realidad muy lentamente, pero no hay alternativa. Creo que Alemania tiene que avanzar. Seguimos siendo, aunque quizá no por mucho tiempo, probablemente Noruega nos esté superando, la economía más fuerte de este continente. Y creo que debemos ser los primeros, una vez que se firme la paz, en iniciar la comunicación con Moscú y luego llevar a los demás con nosotros. Y sí, nunca volverá a ser como en 1992 o 1993, pero debemos encontrar un nuevo formato. Realmente creo que esta es la única manera de avanzar. Bueno, uno tiene la impresión de que nos dirigimos hacia el desastre, así que Europa necesita desesperadamente un cambio de rumbo. Pero para cambiar de rumbo, primero hay que ver en qué se ha equivocado uno y qué otros caminos están disponibles. Realmente espero que la gente empiece a escuchar a personas como usted en lugar de expulsar a personas como usted. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Sí, profesor Glenn Deason, muchas gracias.